Hay historias que no necesitan exageraciones, porque lo que ocurrió ya es por sí solo imposible de olvidar. Hoy contaremos historias paranormales de amigos, familiares y allegados. Hola Avi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Joan? Aquí bien, contento de iniciar este nuevo programa, un programa diferente. Sí, un programa diferente, pues espero que les guste y si quieren interactuar, pues vamos a estar dejando el correo electrónico para que nos envíen sus historias paranormales, por muy rara que parezca, ¿no, David? Sí, claro, lo ideal es que ya sea a través de ese correo, si quieren contarnos, dejarnos su historia personal sobre algún tema paranormal que les haya sucedido, o si lo quieren dejar dentro de la caja de comentarios, pues ahí lo pueden hacer y obviamente vamos a estar mirándolos y, ¿por qué no hacer una sesión número 2 con dichas historias? Claro, sí. Y que pues que estos temas hay mucha gente que le gusta, ¿no? Entonces pues Son temas interesantes y que de una u otra manera casi que la mayoría de las personas les ha pasado algo paranormal, ¿no? listo. Sí. Bueno, David, empecemos. La primera historia se titula El lamento sobre la madera. Esto me lo contó un familiar muy cercano, ¿no? De acuerdo. Ella dice que cuando era más joven vivía con su abuela, una mujer increíblemente cariñosa, de esas personas que hacen del hogar un lugar cálido, seguro y lleno de amor. Pero con el tiempo la enfermedad llegó, un cáncer que avanzó rápido y demasiadamente fugaz. Y en cuestión de meses la abuela falleció. En esa época era muy, como por decirlo, era muy constante que hicieran los velorios en las casas, ¿no? Sí, era una práctica muy común, básicamente en los 60, 70, más o menos, generalmente pues la persona fallecía y esto digamos que en la parte religiosa se hacía en la casa, ¿no? Sí, no, era ni en funeraria ni nada de eso, se hacían en la casa. Correcto. Y se velaban en la parte de la sala, rodeado de todas las familias, vecinos, oraciones y en silencio. Este día parecía transcurrir con normalidad, hasta que pasó algo que nadie ha podido explicar al día de hoy. De la nada comenzaron a salir ratones, primero uno, luego otro, y en cuestión de segundo eran decenas. Salían de todos lados, de las paredes, de las esquinas, como si la casa misma los estuviera expulsando. La gente empezó a inquietarse, algunos se levantaron y otros no podían ni moverse. Pero lo peor no fue eso, David. Ok. ¿Qué L- pasó? los ratones comenzaron a subir al ataúd. Ok. Sí, y uno a uno trepaban lentamente hasta quedar encima del ataúd de la abuela, ¿no? Ok, como tratando de despedirse o algo Ujú. así. Y aquí fue donde ocurrió lo más perturbador. No corrían, no huían, no hacían ruido así común y lo peor, David, es que no le tenían miedo como a la gente, ¿no? Porque la mayoría de ratones, digamos, cuando tienen contacto con un humano, salen pero pitados. Sí, claro, correcto. Es muy curioso el comportamiento que tuvieron, Ujú. ¿no? Estos roedores. Entonces, ¿qué cuenta el familiar? Dice que se quedaron encima del ataúd y que hacían un sonido como de un lamento, como de llorar, David. Ok, interesante. Un se- Entonces, esto explicaría lo que estamos hablando, quizá una despedida, ¿no? La cuestión aquí sería, ¿por qué? el por qué sí. Entonces hacían un sonido muy extraño, agudo casi humano, como si estuvieran lo que tú dices, lamentándose. Nadie entendía lo que estaba pasando. El ambiente se volvió pesado, helado, imposible de describir. Mi familiar dice que todos quedaron paralizados, en shock, sin poder reaccionar ante esta escena.
y así como llegaron, se fueron. De un momento a otro los ratones desaparecieron sin dejar rastro, sin explicación. El velorio continuó, pero ya nada era igual, porque hay cosas que uno presencia solo una vez en la vida y que se quedan para siempre en nuestras mentes. Bueno, una historia bastante curiosa, increíble, porque, bueno, digamos que el comportamiento de los roedores, ¿no? Y aquí la pregunta, ¿no? Y de pronto lo que podríamos suponer es el por qué estos animales tuvieron tal comportamiento, ¿no? Entonces, de pronto, aquí lanzando una conclusión, probablemente pues ese familiar tenía alguna especie de don Ok, esotérico, don espiritual, quizá. O también, de una u otra manera, sentía empatía por estos animales y bueno, curiosamente, los animales al ser seres muy sensibles, sintieron precisamente la partida de pues de esta persona, ¿no? claro, ¿no? Y que es algo muy raro, ¿no? Mi familiar me dice que son imágenes que nunca se le van a olvidar. Y sí, claro, es totalmente normal porque no es un comportamiento común y, por decirlo así, estos animales no son fáciles, digámoslo así, ¿no? Entre comillas, no son fáciles de entrenar, ¿no? Ujú. Digamos, porque se podría decir, no, es que pues eran de ella y ella los entrenaba y demás, pero bueno, no No es es tan tan común. lógico, no es tan Ujú. común ni tan lógico pensar de esa manera. Yo creo que aquí muy probablemente la persona fallecida tenía algún tipo de conexión con estos seres, pues con Sí, los roedores, ¿no? claro, ¿no? Y pues que ahí lo deja pensando y analizando a uno también, ¿no? Porque pues, ¿qué haría la señora? ¿O qué tendría la señora? ¿O qué para ¿Qué, todos estos cono- temas? ¿Qué conocimientos? ¿Sí, no? ¿Qué conocimientos manejaba y qué hacía? Tal vez manejaba algún tipo, alguna especie de magia o Ujú. bueno, tanta cosa, ¿no? Que puede haber. Y bueno, obviamente pues es una imagen que no se puede borrar de la memoria tan fácil, ¿no? Es algo que no es común. Sí, claro, no es nada común. Bueno, esa es la primera Eh, historia de hoy, David. es muy curiosa la historia y me hace acordar una escena de una película muy, muy antigua. eh, primero fue el libro, es el libro de Bram Stoker, Drácula, Drácula. lo Ujú. escribe Bram Stoker y después pasó a ser película. eh, la protagoniza Gary Oldman, si no estoy mal, hace una excelente interpretación. Y hay una escena precisamente donde los cazadores están buscando a Drácula y este se esconde como en una especie de armario, ¿no? Ok. Pero al esconderse en este armario lo hace como una especie como de energía o como de humo, ¿ves? Cuando ellos abren el armario, se materializa este humo y salen cientos y cientos de ratones, ¿no? Ah, sí. Es una escena muy famosa. Muy famosa, Salen, sí. salen muchos ratones de ahí del armario y bueno, básicamente lo que hizo Drácula fue escapar a través de, pues de estos roedores, ¿no? Entonces, Claro. eh, me pareció muy curiosa tu historia y relacioné un poquito la escena de esa película porque de una u otra manera ahí hay algo de esoterismo, hay algo de magia allí, ¿no? Claro. Bueno, tenemos la segunda historia. Es una historia eh, personal. O sea, digamos, lo viví de primera mano. Y es una historia que ya sucedió ya hace tiempo, más o menos en tiempos de COVID. Claro. Pues, Y bueno, resulta y pasa que en algún momento
conocí a un amigo, a una persona que se acercó a mí en ese tiempo, porque, bueno, yo hice un comentario en una red social y pues a través de ese comentario él logró como ubicarme, ¿no? Te contactó. Y correcto, me contactó. Y resulta que él me contaba su vida, su historia de vida, y pues era una persona que tenía problemas de drogas, problemas de, había sufrido violencia, eh, era una persona que tenía conflictos de depresión, conflictos internos con la familia y demás. Era una persona que tenía muchos Muchos problemas. problemas, sí. Y él me contacta porque, bueno, entre otras cosas, pues yo soy psicólogo Ok, y sí. pues en ese tiempo, pues trataba como de dar consejo, dar guía, tener como un proceso con esta persona, ¿no? Como para poder nivelarle emocionalmente, más o menos, lo que él estaba viviendo. Sí, le brindabas tu ayuda. Correcto. Ujú. Y pues hablábamos normal, sin ningún problema, pero él me decía que todas las noches cuando se iba a descansar, él sentía que lo observaban, que alguien en la oscuridad lo observaba. No sabía identificar exactamente quién era o qué era, pero me decía que sentía presencia femenina, ¿no? Entonces, no lo dejaban dormir en la noche, se escuchaban muchos ruidos, pasos, y muchas veces me llegó a comentar que movían objetos. Ok. Entonces esto empeoraba un poco su situación porque pues era una persona, aparte de que tenía todos estos problemas, no podía descansar bien, ¿no? Ya tenía un problema con el sueño y de una u otra manera esto lo estaba afectando. Claro, porque el sueño es bien importante, ¿no? Correcto. Entonces, una noche estábamos hablando y me estaba comentando algo del día de él y, ok, cuando de repente en mi celular se activa de manera automática el dictado por voz de WhatsApp. No es o sea, no es una nota de voz, no es que Ok. se haya activado la nota de voz ni la forma de grabar la voz, sino el dictado por voz. La transcripción por voz, ¿sí? Correcto, Ujú. transcripción por voz. Se activó de manera automática, sin que yo diera la orden. Y aún recuerdo, como si hubiera sido ayer, el mensaje que escribieron allí en mi teléfono. Y el mensaje decía así: a este no, este es mío. Uy, no, David. En ese momento yo me quedé un poco paralizado porque sentí que el mensaje fue muy claro, fue muy directo y Y amenazante. amenazante, claro. Entonces, lo que yo hago es tomarle un screenshot y le envío la imagen a, pues a la persona, y la persona no logra entender y me dice, qué es esto? Y yo, no, pues mira, me acaban de activar la opción de dictado por voz y escribieron esto textualmente, ¿no? No hubo error en la transcripción, no hubieron letras de más, solamente fue así: a este no, este es mío. Es mío. Güey. Entonces, y nada, recuerdo que pues esa noche nos fuimos a descansar, eh, dejamos de hablar por esa noche, pero me quedé pensando precisamente en ese tema. ¿Qué pudo haber sido? ¿Verdad? Claro, ¿no? Entonces, ¿Qué tía lo tenía a esa persona, no, David? claro, entonces no me quedé con la duda y bueno, para aquel entonces conocía a una persona, una amiga, que es de esas personas
que tienen dones especiales para poder ver un poco más allá de lo físico, Ok, ¿no? Y recuerdo que me dijo, aléjate de ahí, ten cuidado, porque tú no sabes con qué fuerzas estás tratando. El claro, mensaje fue muy amenazante y se puede ir contra ti. Entonces, pues yo le dije, ok, entonces debo alejarme, ¿qué debo hacer? claro, Y ella dice, fíjate lo que me dice, eh, todos merecemos ayuda, claro. pero, pero tenemos que observar y mirar a quién podemos ayudar, a quién sí y a quién no. Me quedó siempre ese tema ahí rondando en la cabeza, porque yo siempre he pensado que eh, en nuestra realidad y en otras realidades hay entidades. Hay entidades positivas o de luz, pero también hay energías de oscuridad. Claro, Y cuando una persona tiene muchos problemas, tiene muchos conflictos, tiene mucho, por decirlo así, está atrapada en tanta cosa negativa, es porque hay entidades que están precisamente detrás de la energía o de la luz de esa persona. La tienen encarcelada y van a hacer hasta lo imposible para que esa persona no logre salir de eso, ¿no? salir de Sino, eso, sí, claro. sino mantenerla allí, ¿ves? Entonces, pues bueno, digamos que ya pasó el tiempo, pero mi intención nunca fue alejarme, pero el chico sí automáticamente dejó de escribirme así, de la nada, dejó de escribirme y pues hasta la fecha no sé qué será de la vida de él o qué habrá pasado, no tengo idea, pero sé que hasta ahí se cortó la comunicación. Entonces, claramente había una o quién sabe cuántas entidades detrás de la vida de esa persona. Claro, ahí. No, y que bien curioso, ¿no? Porque, digamos, si él se alejó, pues él pensaría, no, yo me tengo que alejar de esta persona porque le van a hacer daño también, ¿no? Probablemente, posiblemente así fue. Y nada, fue un mensaje, digámoslo así, de otro plano, de otra dimensión, pero fue muy amenazante, ¿no? Y allí, esa historia o esa anécdota, esa experiencia de vida me sirvió para entender que detrás de cada uno de nosotros hay entidades que se acomodan a nuestros vicios, a nuestro estrés, a nuestra depresión, a nuestra tristeza, a nuestros problemas. Es como que se enganchan allí y se alimentan de todo eso. Claro, bien interesante el tema, David. Porque Bastante. igual tú ayudarlo y todo y no haber podido. No, y que tú también entraste ahí a ayudarlo, pues querías ayudarlo, ¿no, David? Sí, claro, por supuesto, digamos, traté como de darle de pronto una guía, un apoyo y demás, Claro. pero no, pues no se dio, ¿no? ¿Y él era colombiano, David? ¿Él era de acá de Colombia? Mm, no, él era argentino, era de Argentina precisamente, pero pues ni más. Ok. ¿Y todavía conservas el screenshot, David? No, desafortunadamente no lo conservo. Fue un celular en ese tiempo, cambié de celular y bueno, muchas fotos, muchos recuerdos y muchas cosas quedaron allí, ¿no? Quedaron allí. Desafortunadamente me hubiera gustado sí tratar de darle como una copia o algo así, porque pues realmente lo viví así de primera mano. Claro, bien interesante. Y esto pasa porque de una u otra manera se dice, digamos, que ahorita se está estudiando mucho ese tema, el tema de las psicofonías, ¿verdad? Está Sí, muy, digamos, el tema. Y también se dice que hay entidades que logran comunicarse a través de medios electrónicos, ¿no? Digamos que ujú, parece súper curioso, pero parece ser que todos estos medios, teléfonos, computadores, redes y demás, sirve como medio para estas entidades, como un canal, ¿no? como una especie de canal Sí, correcto. claro.
Bueno, la tercera historia de esta noche se llama La sombra sobre el vientre. Ok, interesante título. Hay momentos en los que la noche se siente diferente. Mi mamá siempre recuerda una noche así. Cuando estaba embarazada de mí, dice que se acostó, pero algo no estaba bien. No sabía qué era, pero lo sentía. La casa estaba en silencio y en demasiado silencio. Se despertó y exactamente eran las 2 de la mañana. Intentó moverse, pero no pudo. Su cuerpo no respondía. No podía hablar, no podía gritar. Solo podía mover los ojos y mirar. Y cuando bajó la mirada, lo vio. Encima de su estómago había algo. No era una persona, no era un animal. Tenía forma como de una bruja, nariz larga y un rostro deformado. Era una presencia imposible de describir. Mi mamá dice que sintió un miedo que no era normal, un miedo por mí. Sintió que algo quería hacerle daño al bebé y entonces empezó a rezar, ¿no? Una y otra vez Ok. con todas sus fuerzas, pidiéndole a Dios que esta entidad se fuera. Los segundos se hicieron eternos, hasta que todo cambió de un momento a otro. Pudo moverse, abrió los ojos completamente y ya no había nada. La habitación estaba en silencio otra vez, pero ella dice que no fue un sueño, porque hay presencias que solo aparecen cuando somos más vulnerables. Interesante historia y efectivamente no fue un sueño. Ya lo hemos mencionado en otros capítulos que hemos hecho y sí sucedió, no de manera física, Ok, sí. pero sí dentro de lo que es el campo etérico, el campo energético, en este caso, pues de la señora, ¿verdad? Ujú. Y se dice que hay entidades que les gusta tratar de llevarse la energía de los niños, ¿no? O de los bebés, incluso antes de nacer Ok. o también después de nacer. Em, claro, ese tema o digamos esa historia que cuentas del tema del vientre también es muy conocido que se relaciona con brujas, ¿no? Desde la antigüedad se ha dicho que hay brujas que desean o quieren la energía precisamente de los niños, ¿no? De los menores, Ok. los bebés o los niños como hasta los 12 años, ¿no? Que es más o menos donde ya la personalidad se forma. ¿Y por qué? Porque los niños tienen una energía muy limpia, muy pura. Es una energía muy, digámoslo así, eh, inocente, ¿verdad? Y muchas veces se usa pues para hacer pactos, ¿no? Generar pactos y demás, ¿no? Fíjate nomás ahorita el caso de la isla Epstein, Einstein, sí, claro. donde se dice que abusaban de niños y demás. Claro, porque siempre los niños, porque los niños son precisamente ofrecidos a entidades de bajo astral, ¿no? Ok. O los violadores, ¿cómo se dice eso? Los depredadores, ¿no? Depredadores, sí. Exactamente, también, ¿no? También son controlados precisamente por entidades que lo que hacen es, bueno, eh, eh, digámoslo, eh, drenar al niño o, bueno, el caso es que sea un sacrificio, ¿no? Claro. Muy probablemente la historia que tú nos cuentas, muy probablemente de pronto había un tema, de pronto en la zona, había una bruja o bueno, qué sé yo, ¿no?
o de pronto alguna enviación por envidia. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Dentro del mundo paranormal. Sí, hay varios factores también. Ujú. Sí, correcto. Y bueno, pasaríamos a la siguiente historia, ¿verdad? Sí, David, sigues tú. Listo. Vamos con la cuarta historia. Y esta historia también es una historia personal. A mí me han pasado muchas cosas paranormales eh, precisamente. Y esta historia es muy interesante porque sucede ya hace tiempo, hace como unos 8 o 10 años atrás, más o menos, Ok. aproximadamente. Y a mí siempre me ha gustado mucho investigar cosas de este tipo, ¿no? Cosas paranormales. Y recuerdo yo que yo estaba eh, una noche leyendo sobre el tema de los Anunnakis, Ok. ¿no? Es uno de los temas que vamos a estar tratando próximamente Sí, y también. tuve una experiencia relacionada con eso, algo curiosa que me dejó pensando. Yo estaba en la noche investigando sobre este tema y resulta y pasa que veo una de las imágenes de estas entidades, cómo era que los sumerios las dibujaban en los murales, ¿no? Ok. Y me quedé viendo esta imagen, pero con tanta concentración, porque todo también se relaciona con la concentración con que tú hagas las cosas. Claro, uno Yo me bien quedé, concentrado. yo me quedé fijamente mirando una imagen que vamos a estar poniendo aquí precisamente y me quedé observándola y detallando, como tratando de entender, porque pues quería entender si estos seres realmente habían venido a este mundo de manera física o de manera espiritual o qué eran, ¿no? Bueno, el caso es que entre en medio de esa concentración, no vas a creer, tenía yo una pulsera gruesa de plata. Era de De plata, plata sí. Propia. pura. Ujú. Y de un momento a otro, la pulsera se dobló, o sea, se dobló, literalmente se dobló y se reventó. Y interesante, ¿no? Y cuando yo volteo a mirar así mi muñeca, claro, o sea, aparte de que se había doblado y se había roto, ¿no? Uno de sus eslabones, pues la pulsera estaba caliente, adicional, ¿no? Adicional, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por ahí había una energía, ¿no? La energía, así como cualquier equipo electrónico, computador, lo que tú quieras, lo que te imagines, funciona con energía eléctrica y genera un calor, ¿no? Se calienta, ¿no? Por eso es que la mayoría de estos aparatos tienen ventiladores, ¿no? Claro. Para poder Ujú. refrigerar. Bueno, pasó algo así con la pulsera, se calentó, fue tanta la energía que hubo allí que se calentó, se dobló y se rompió la cadena sin hacerle ningún tipo de esfuerzo. Sí, ahí estabas quieto. Estaba totalmente quieto. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que, pues nada, me quedé sin la pulsera y de una vez, pues se me activaron mis sentidos y dije, ah, ok, o sea, el Dejemos tema de eso los, quieto. dejemos ese tema quieto. El tema de los Anunnakis es un tema muy misterioso. Para algunas personas es mitología, pero para otras personas como yo me incluyo, siento que es un tema muy real, es un tema que maneja energía un poquito densa, porque básicamente se dice que los Anunnakis son ángeles caídos, Ok, ¿no? sí. Ujú. Entonces, al ser ángeles caídos, tienen una energía densa o una energía baja. Y es muy probable que en el momento que yo estaba haciendo esa investigación, pues que mi energía se conectó con la energía de esa imagen, ¿no? Claro, porque pues si tú indicas que preciso estabas viendo esa imagen, ¿no? Tal cual, así literalmente estaba haciendo una investigación sobre el tema y inmediatamente pasó ese hecho. ¿Por qué? Estas imágenes están diseñadas, totalmente diseñadas y caracterizadas, dibujadas con tal altura, tal dimensión, tal trazo,
y precisamente se dice que están, eh, ¿cómo decirlo? Están como tienen un mensaje encriptado Ok, estas sí. imágenes, ¿sí? Es como si tuvieran, digámoslo así, Tiene su algo palabras la más, imagen. Ujú. palabras más, palabras menos, pareciera que tuviera una especie de rezo, pareciera que tuviera una especie como de alguna energía allí Una que está, contra algo. Ujú. está diseñada precisamente para eso, para evocar ese tipo de fuerzas, ¿no? El tema de los Anunnakis vamos a estarlo hablando en otro episodio, pero sí es un tema que, digamos, en su momento conecté con eso y me pasó esa experiencia. Claro, bien interesante, ¿no, David? Pues porque, digamos, a través de la historia dicen que la plata protege, ¿no? Correcto, la plata es un metal que desde tiempos remotos se dice que tiene facultades de protección, ¿no? A nivel energético, ¿no? Ok. Fíjate nomás, Hollywood nos ha vendido la idea de los hombres lobo y Ujú. hay que matarlos o cazarlos con balas de Con plata. balas de plata, sí. Sí, entonces ahí hay una relación porque pues los hombres lobos básicamente es como una metáfora de entidades bajas, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, Es el bien tema del interesante. metal es supremamente interesante y nada, muy seguramente ese día lo que pasó fue que la pulsera recibió el impacto, la energía y pues lo que hizo fue formar como un escudo para proteger, ¿no? Claro, y que lo que tú dices, se concentró mucho la energía. Tal cual, Ujú. así fue. Bueno, David, nuestra quinta historia se titula El Señor del Segundo Piso. Ok, excelente título. En la casa familiar donde vivía mi mamá con sus hermanas, el segundo piso de la parte delantera lo ocupaba una tía de ellas, junto a su esposo y sus dos hijos. El señor era muy amable, trabajaba en un restaurante de alta alcurnia, de esos elegantes donde todo tiene su lugar y su protocolo. Pero un día el señor enfermó. Ok, Pasaron semanas, luego meses y su salud no mejoraba. Hasta que un 7 de diciembre, noche de velitas, el señor se puso muy grave. En la casa no había nadie. Cuando llegaron todos encontraron a la tía desesperada. Había que bajarlo como fuera para llevarlo al hospital. Lo sentaron en una silla y comenzaron a descender las escaleras cargándolo. Cuenta Cuentan quienes lo ayudaron que a mitad del trayecto de la bajada de las escaleras, el señor empezó a sentirse extremadamente más pesado, ok, como si algo lo jalara hacia arriba o hacia abajo, ¿no? O como si el propio cuerpo se resistiera a salir de esas paredes. Pocas interesante. palabras, no se quería ir del lugar. Sí, estaba como anclado. Ujú. Desafortunadamente esa misma noche el señor falleció. Pasaron los días. La tía salía y dejaba su apartamento completamente cerrado con llave. Y sin embargo, durante el transcurso del día, desde abajo se escuchaba que los platos se movían, como si los estuvieran lavando, como si estuvieran haciendo oficio como tal en el apartamento, Ok, acomodando, lavando todo, ¿no? Y el apartamento pues permanecía solo en el día y estaba solo. ok. Entonces pues ahí yo creo que pues como dicen, ¿no? Que el Señor estaba recorriendo sus pasos, ¿no? Sí, tal cual. Fíjate que, a ver, tocaría mirar si, digamos que hasta la fecha actual todavía se siguen presentando Mm, estos fenómenos allí, ¿no? ok, O si ya pasaron, sí, ¿no? Habría que ver. Resulta y pasa que cuando la persona muere, ¿no? Hay un desprendimiento del alma del cuerpo, ¿no? Hay un desprendimiento, ¿no? Porque nosotros en sí tenemos este cuerpo, pero somos alma.
¿no? Aquí solamente estamos encapsulados en este cuerpo físico. claro. Pero cuando uno muere, muchas veces si la persona tuvo muchos apegos en vida, apegos de cualquier tipo, bueno, pues esos apegos lo que generan, digámoslo así, es que el alma, tal cual, no quiera irse, ¿no? Sí, eso dicen, ¿no? Que queda en la casa como tal, ¿no? Exacto. Y incluso se ha llegado a decir a través de personas que estudian este tema, que es como si la persona estuviera, o sea, en su realidad sigue viviendo, Ujú. Que ¿no? no, que como que no estuviera, pues no hubiera fallecido, ¿no? No hubiera Ujú. fallecido, es como si siguiera viviendo, bueno, en fin. Pero pues es interesante el tema de esa historia. Y bueno, y siguiendo con parte de la historia, Ok, ellos cuentan también que una vez llegaron unos conocidos a la casa a hacer visita como tal, y entre ellos venía una niña pequeña, ok, ponle unos 8 años, 10 años, ¿no? La niña le pide permiso a los papás pues de salir a jugar a la calle, como todo niño en esa época, ¿no? sí, Entonces la niña sale a la calle y se hace en el andén de al frente de la casa. ok, Y ella se queda parada en el andén y de repente empieza a llorar la niña desconsoladamente. Y llore ok, y llore y se entra corriendo a la casa y todo. Entonces que le preguntaron que qué pasaba. Entonces que ella empezó a decir que señalaba hacia arriba, ¿no? Las ok, ventanas. Decía ujú, que había visto un señor mirando desde la ventana del apartamento, mirando hacia afuera, ¿no? interesante. Y pues otra vez, pues ahí no permanecía nadie, estaba solo en el día. Sí, bueno, interesante. Es muy probable, ¿no? Lo que hablamos. De pronto esta persona quedó ahí anclada, ¿no? Y en la niña pudo verlo porque pues los niños son más sensibles, digamos, a ver cosas o a sentir o a percibir, ¿no? Después de cierto tiempo, pues ya digamos que esa percepción se va como borrando. Claro, Pero digamos que si la niña lo vio, ok, fue real y es muy probable que ese ser o que esa alma esté allí viviendo su propia realidad o esté anclado a ese lugar, ¿no? claro. De allí muy importante entender, digamos, ya de esa historia, concluir que es importante no tener apegos, ¿no? Mayores Apegos. apegos, Ujú. ¿no? Los apegos al momento de nuestro desprendimiento en la muerte nos van a impedir, ¿no? Van a ser un obstáculo para nosotros, ¿no? Y podemos quedar allí, tal vez como este señor que mencionas de la historia. Sí, es algo bien interesante, ¿no? Y que eso se escucha mucho, ¿no? Que pues que queda como tal, pues diga uno del alma o lo que es, lo que sea, en el lugar, ¿no? Que es Sí, cuando dicen que pues que le hagan una misa, que le prendan velas, que exactamente. Es como que eh, es como, digamos que la persona no acepta lo que pasó o tiene como un proceso, es como un proceso lento y la persona pues digamos, va evolucionando paso a paso. Hay unos que trascienden más fácil que otros, ¿no? claro, Esos que no, esos que no trascienden, se dice que se convierten en fantasmas, ¿no? O Pulse-Gators, ¿no? ok, sí, Precisamente. ujú. Que empiezan a mover las cosas y todo este tema, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, pues digamos que es muy, muy interesante el tema y ese tema de las ánimas, de las almas, es muy clásico y muy común entre las personas, ¿no? Muy, muy común. Claro. Listo. Y bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia también la viví de primera mano, personal, y como te digo, he tenido mucha Ahí debe tener experiencia. varias contricas, ¿no? He tenido varias experiencias paranormales, ¿no?
Y digamos que esta que te voy a contar, o que les voy a contar, ha sido una de las experiencias más aterradoras que he vivido, porque bueno, esto sucedió ya, ¿qué te digo yo? Tal vez unos 8 o 10 años atrás, tal vez. Ya No bastante, sí. recuerdo muy bien, ya bastante. Y bueno, em, un día llegué a la casa, normal, común y corriente, de mi rutina diaria y demás, y me fui a descansar, normal, común y corriente. Y en el momento que me voy a descansar, pues todo iba en orden, cuando de repente, así, de la nada, sentí que no podía moverme. Pero te has dormido ya, David. Ya me había ido a descansar, ya estaba durmiendo cuando Ok. eh, abro mis ojos y siento que no puedo mover ninguna de mis extremidades y ni absolutamente nada, ¿no? Y bueno, aparte de eso, sentí un peso muy fuerte sobre mi pecho, La presión, ¿no? una presión como si algo estuviera allí encima. Se le subió Y el muerto. como coloquialmente dicen, y trataba de poder gritar o moverme de alguna manera. Y de hecho recuerdo que gritaba, ¿no? Sí. Gritaba, pedía ayuda. Pero esto no estaba pasando, hoy entiendo, no estaba pasando de manera física, sino de manera espiritual. Estaba pasando dentro de mi campo energético. Ok. Y lo que pasa es que el campo energético y el cuerpo físico están conectados, ¿no? Están Sí. conectados y por eso todas estas sensaciones se activan, ¿sí? Y parece que fuera, lo sientes físicamente, pero no es físicamente, sino es ahí, Mm, energía. Y bueno, estaban ahí sobre mi pecho y escuché un chillido muy fuerte, ¿no? Era como una especie de silbido muy fuerte en ok. mi oído izquierdo. Y no podía moverme como tal. Entonces, de alguna manera, no sé qué pasó, pero pude girar mi cabeza hacia el lado derecho de mi cama y por aquel entonces había una ventana que daba hacia un solar Ok, sí. y pude ver a través de esa pared. Es una pared con una ventana, ¿verdad? Sí. Y pude ver a través de esa pared. Es como si tuviera visión de rayos X Ok, sí. y pude ver a través de esa pared y alcancé a divisar entre 4 o 5 seres pequeños, diminutos. Tal vez tendrían 10 o 15 centímetros cada uno de ellos, ¿no? Pequeños. Bien Y pequeño, sí. iban, iban formados, iban en fila, uno tras otro. Los pude ver y sentí miedo. Ese, ese tema de las sensaciones, lo que sientas en el momento es la clave, es lo que te va a decir si lo que estás viviendo es positivo o es O es negativo, negativo, ok. ¿sí? Ujú. Sentí miedo al ver esas figuras porque eran sombras, pero no podía divisar o ver con claridad qué era. ¿Qué eran? Inmediatamente volteo nuevamente a la posición normal de la cabeza hacia arriba y lo que sea que estaba sobre mí no lo podía ver, pero sí que estaba todavía ahí. Y pasa algo aún más aterrador. Em, la frazada con la que yo estaba durmiendo o la cobija con la que yo estaba durmiendo empezaron a Ok. jalarla por la parte derecha de la cama, así totalmente hacia abajo. Empezaban a bajarla, a bajarla y yo podía sentir así literalmente esa sensación como si te estuvieran desarropando, Quitando las cobijas como tal. tal cual, literal, así, pero lenta.
o sea, de una manera lenta, Sí, despacio. ¿sí? Para generar más miedo. Tal vez, quizás, hoy en día pienso eso, ¿no? Y no podía moverme, seguía sin moverme. No había forma de que me pudiera desbloquear de esa experiencia, ¿no? Traté de concentrarme, traté de concentrarme y en algún momento, en algún punto de, La pues de la experiencia. experiencia, Ujú. me acordé que pues mi mamá es un poco, es religiosa y me acordé de Jesús, ¿no? Del Ok. Cristo como tal, del Cristo y traté como de concentrarme en esa imagen y sea lo que sea, me soltó, o sea, me liberó. Ok. Pues lo que hice fue, al sentirme libre, me desperté rápidamente y encendí precisamente la lámpara del cuarto y revisé las cobijas, revisé todo. La cobija estaba en perfecto orden. No Mm, había pasado absolutamente nada. nada. Estaba totalmente Mm. ordenada, todo estaba normal, común y corriente, Miraste y al solar y todo también. todo estaba todo en orden. Pero miré mi reloj en ese momento y el reloj marcaba las 3 a.m. Esa bendita hora sí, David. Tal cual decía 3 a.m. mi reloj. Y bueno, me senté, no pude volver a recuperar el sueño y nada, Pasaste en de una vela otra esa manera noche. Esa pasé en vela, madrugada. pasé en vela esa noche con esa experiencia y realmente lo que más me sorprendió fue las sensaciones, ¿no? Tan Porque eran real, ¿no? demasiado real, demasiado físico, pero cuando desperté todo estaba en orden. Claro, porque hoy en día ya logro entender que todo eso sucedió dentro del campo energético, donde la Mm, parte espiritual, el alma era la que estaba allí peleando y pues la parte física digamos que estaba bien, ¿sí? Entonces claro. es como el mundo detrás del mundo, ¿sí? Y bueno, al siguiente día pues ya no podía, ya no quería volver a entrar a mi cuarto, tuve como esa psicosis, ¿no? Por, Claro, le por queda a uno varios... el miedo, ¿no? Todas las Sí, sí, noches sí, ir a acostarse y pensar que le pueda volver a suceder. exactamente, así es, tal cual. Bueno, de una u otra manera, em, la noche que siguió, después fui a tomar descanso normal, a tratar de tomar descanso común y corriente. Y volvió a pasar nuevamente a las 3 a.m. eh, un suceso similar. Entonces estoy descansando y siento que me voy a paralizar. Siento que va a haber una parálisis, ¿no? Pero digamos, Y ¿qué sensación sientes, David, en ese momento? que no me voy a poder mover. O Ok, sea, que hay un bloqueo en las extremidades. ok, mal. Entonces estaba así tal cual y de una u otra manera, en ese momento, cuando va a ocurrir la parálisis del sueño, veo eh, hacia mis piernas. Yo estaba en una posición fetal, descansando, y abro mis ojos, veo mis piernas y las pude ver con una piel de serpiente. De serpiente. Una piel de serpiente, pude ver, ¿no? ¿Qué pasó? Inmediatamente parpadeé rápidamente y ya estaba mi pierna normal, común y corriente. Lo que yo estaba viendo, o sea, pude ver, pude ver ese suceso dentro del plano espiritual, Ok, ¿no? ujú. Dentro del plano físico, normal, Normal. la Ujú. piel normal, común y corriente. Pero por un segundo, por un microsegundo, pude ver que mis piernas tenían como la piel de una serpiente. Vuelve y juega la serpiente, ¿no? Claro, entonces
entendí que allí algo extraño estaba pasando. Algo extraño estaba pasando porque pues precisamente la serpiente se asocia mucho pues con el adversario y es muy usada para temas de esoterismo o ocultismo, ¿no? Este tipo de densidades, ¿verdad? Claro, Entonces, lo que hice fue despertar rápidamente, pero pues la experiencia ya no fue tan traumática, no fue tan traumática. Así que, bueno, de una u otra manera, nada, fue realmente, muy- bien, tema la bien verdad, sí, escalofriante también. sí, así es, tal cual. Ya después con el tiempo supe realmente por qué pasaron esos sucesos en ese tiempo, pero eso será para otra historia. Hasta ahí queda Hasta esta ahí la historia. dejas. Bueno, Ujú. bueno, la siguiente historia me la contaron a mí, un compañero que tuve de trabajo. Él era cabo primero del ejército, ¿no? Ok. De una base muy conocida en Melgar, Tolima. Ujú. Sí. Y él que me cuenta, él me dice que salieron a patrullar el monte un día X, normal, llevan disque caminando ya varios días, como que 3, 4 días, ¿no? Y que en el patrullaje, por allá en el monte, vieron una casa vacía, David, Ok. totalmente deshabitada de todo. Entonces ahí acamparon esa noche, ¿no? Pero que entre ellos sí sentían como su mala energía de la casa, ¿no? Entiendo. La casa es que muy pesada, bueno, no, le Una pusieron energía densa. una energía muy densa. Entonces ellos que no le pusieron así como mucha atención y eso, y al otro día pues ya salieron y siguieron su rumbo, ¿no? A los pocos días él me cuenta que salió de permiso, ¿no? Se, Ok. se regresa, es que no recuerdo ahorita dónde él tenía Exactamente. esposa y una hija. Y Ok. se regresan, es un pueblo. Y él me dice que regresa a la casa. El bebé tenía como unos 4 o 5 meses. De brazos todavía, ¿no? Ok, claro. Entonces que él dormía en la parte de la orilla, la esposa en la mitad y el bebé hacia el rincón pegando a la pared, ¿no? Ok. Entonces que es que se acostaron normal y eso. Y que a la madrugada empieza el llanto del bebé. A llorar el bebé normal. Y llore. Entonces que se levantan a mirar, pues qué pasó. Y oh sorpresa que el bebé no estaba en la cama, David. Wow. Solo escuchaban el llanto, ¿no? Entonces pues claro, ellos dijeron, no, pues ¿quién se la llevó? ¿Quién es? Y empezaron a mirar debajo de la cama. Empezaron a que el baño, que es, y no la encontraban, pero sí la escuchaban. Wow. Entonces salen como al solar, como al patio, y que es cubierto, pero hay una parte que tiene como una rejilla, ¿no? Que fue cuando Ok. vieron el bebé ahí debajo de la rejilla, estaba ahí. Dice que preciso le estaba dando como la luz de la luna. Ok. Estaba ahí el bebé llorando de desespera, pero que lo veían asustado el bebé se veía asustado. Entonces que claro, se le armó el problema ahí también con la esposa, que porque dijo que ya con quién se estaba metiendo, bueno, temas ahí O- ya amorosos. Conyugales. Ajá. Entonces, ¿qué le tocó hacer a mi compañero? Que fue que él contó, ya regresó otra vez pues a su unidad y pues les contó a los compañeros, ¿no? Que pues que le había pasado eso. Entonces que uno de ellos le dijo que fuera donde una señora, ¿no? Que la señora pues que sabía temas raros. Sí, manejaba este tipo de Ujú. temas. Manejaba todo este tipo de temas. Entonces que le dio varias cosas y
Haz de cuenta como una contra, una especie de contra, por decirlo así. Sí, claro, una protección. Una protección. Entonces que le dijo que votara esa contra por un lugar donde él nunca más volviera a pasar, ¿no? Así, Ok. un río, un monte o algo así. Ujú. Que precisamente, porque precisamente eh, tenía que votarlo así, que para Sí, que tenía que deshacerse de ujú, eso. tenía que deshacerse de eso. Entonces que Ujú. pues que él le preguntaba que qué pudo haber sido. Entonces que ella le dice, que le contó que él sí se había quedado, le había tocado acampar en una casa por allá en el monte y bueno, entonces que probablemente se le pudo haber pegado una entidad Sí, claro. y que esa entidad se le iba a llevar el bebé. Así es, tal cual. Pues porque pues, un bebé de 5 meses, ¿cómo se va a levantar y va a salir caminando y todo este tema hasta el patio? Y que él me decía pues que Exactamente. era un trayectico largo para un bebé, ni gateando ni nada de eso. Entonces Exactamente. ahí esa historia la contó un compañero. Interesante. Y es un caso que es muy real, ¿no? Yo he escuchado casos similares, así, tal cual, en otras historias. Y lo que hablábamos ahorita, el tema con los niños, ¿no? Ujú. Hay entidades que les gusta mucho la energía que tienen los niños y tratan muchas veces de llevárselos, ¿no? De raptarlos, ¿no? De una u Claro, otra forma. Es muy probable que al chico sí se le haya pegado alguna entidad, se le haya adherido a su campo alguna entidad, o quizá también algún problema en el pasado de esta persona con alguien que sabía de artes oscuras, ¿no? sí, claro, También, también. Ujú. de Algún trabajo o algo. alguna cuestión de estas, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí también viene la importancia de proteger pues nuestros niños, ¿no? Tratar de hacerles pues protección, ya sea pues eh, en, en, Una en lo que contra o algo. creas, Ujú. Sí, en lo que cada según. quien crea. Entonces sí, hay que dar como una protección o una contra, dependiendo de la fe de cada quien, ¿no? Porque estas historias son muy reales, ¿no? Parecen de ciencia ficción, pero realmente hay casos y suceden, ¿no? Sí, claro, y que Sí, eso sí. literalmente, No, y que igual, exactamente. digamos, pues nosotros no vamos a afirmar nada, como siempre lo hemos dicho. Cada quien cree lo que quiera creer. Lo que Ujú. decida creer. Sí, Ok. claro. Bueno, vamos entonces, ya sería la última historia, ¿sí? Sí, no Tal es cual, la última historia. Y esa historia Y también la viví de primera mano otra más. sí, pero esa ya es más antigua todavía. Creo que yo tenía por aquel entonces entre 14 y 15 años, ¿no? Claro. Más o menos. Y esto sucede en Barranca Bermeja, Colombia, ¿no? Santander. Santander, sí. Sucede allí, ¿no? En casa de eh, algunos familiares. Era de noche, tal cual. Y estaba yo en la sala con mi bisabuela en ese tiempo. Todos se habían ido a hacer diferentes actividades y yo decidí esa noche quedarme Quedarse en casa, sí. a mirar televisión y a relajarme, no sé, un chico adolescente de esa época, pues relajarse a su manera, ¿no? Sí, claro. Y estaba en la sala con mi bisabuela cuando de repente y de la nada empiezan a barrer y yo escucho el sonido El de escobazo. de una escoba, pero sobre el techo. Y entonces yo trato de mirar hacia arriba porque de allí provenía el sonido Sí, claro. y se escuchaba claramente cómo barrían el techo. Mi bisabuela también escucha en ese momento y me dice, eh,
asómate al patio, ¿quién está barriendo? Y resulta y pasa que el patio quedaba muy lejos de la sala y era supremamente, o es Tenebroso. supremamente tenebroso, ¿no? Claro. Incluso recuerdo que allí existe o existía, no sé si aún está, como una especie de árbol, árbol Mm, de plátano, claro. con esas hojas grandes y bueno, y en la oscuridad se ve un poco tenebroso el lugar, ¿no? Claro, y que se le viene a la Entonces, cabeza a uno que le podrá salir de ese árbol. claro, Mm. entonces, bueno, yo trato de ignorar la orden de mi bisabuela y le digo, no, no escucho nada, yo no escucho nada para evitar precisamente salir. Claro. Pero ella me dice, asómate porque yo estoy escuchando que están barriendo y aquí no hay nadie. Y yo le digo, yo no escucho nada y traté de ignorarla y seguí mirando televisión. Pero la intensidad de los barridos era grande, cada vez mayor. Cada vez aumentaba más. Cada vez aumentaba más. Incluso llegué a pensar que de pronto estaban tratando de entrar a la casa de alguna manera o qué sé yo. Sí. Bueno, de un momento a otro paró el sonido. Y al rato pues llegaron los demás familiares que habitaban la casa y pues se me olvidó el tema, ¿no? Hasta ahí llegó el Hasta ahí tema tal llegó el cual. tema, sí. eh, No le botaste mucha mente. exacto, dejé hasta ahí. Me fui a descansar, nos fuimos a descansar y recuerdo que mi tía en ese tiempo pues acostumbraba mucho en la noche a regar las plantas, ¿no? En la noche, pues por el calor del día, pues las regaban en la noche, ¿no? Claro. Y ella cuenta que eh, esa misma noche, cuando está regando las plantas del árbol, precisamente del árbol De de plátano. plátano que se encuentra allí, se asoma un pájaro, pero enorme, un ave negra enorme, y le abre las alas, ¿no? Pero es gigante, según lo Sí. que ella dice. Y ella menciona que esta ave tenía rostro de mujer, pero de mujer como anciana, Anciana, sí. ¿sí? La alcanzó a divisar de esa manera. Entonces, pues ella lo que hace es atacar a este animal, a esta ave, lo ataca y pues sea lo que sea, se eleva Ok. y pues se va lejos, desaparece allá en el horizonte, ¿no? Pero ella dice así textualmente que el rostro no era de un ave común, normal, sino que se podía ver el rostro de una mujer ya De edad. de edad avanzada. Al otro día nos contó esa historia y eh, yo dije, ok, antes de que ustedes llegaran escuché que barrían y demás y bueno, se concluyó finalmente que pues se trataba de una bruja, ¿no? Como Claro. le llaman Ujú. comúnmente. Generalmente no es que las brujas se conviertan en aves o se conviertan en animales, no. Se dice que lo que hacen es una especie de ritual para poder desprender el alma de su cuerpo original y Sí. entrar en el cuerpo Del de animal. un ave, un perro o algún otro animal, ¿no? Según lo que escojan, entran ahí en ese cuerpo de ese animal porque básicamente es una vasija. Nosotros somos vasijas, ¿no? Entran en el animal y pues pueden volar, pueden usar ese cuerpo, ¿no? Claro, como tal. Pueden hacer todo lo que requiera el cuerpo. Entonces, eso es lo que se cuenta, pues, en temas de magia oscura, ¿no? De la magia oscura, sí. Bien Sí, interesante. sí. Fue, fue una historia ya hace tiempo, pero bueno, siempre la recuerdo ya hoy día. Incluso la recuerdo con mucho cariño. Claro, David. Bueno, David, con esta historia concluimos este video. Sí, así es. Todas estas historias que contamos, eh,
crean o no crean, Ujú. son experiencias que se vivieron, Que se ¿no? vivieron, sí, claro. Y que se van contando tal cual. Las historias paranormales existen, los sucesos paranormales existen. Que tal vez no podamos entender todo en su totalidad, cómo funcionan muchas cosas, ok. Pero realmente de que existen casos extraños, Los existen. existen. Ujú. Así Claro, es. David. No, David, espero que pues te haya gustado esta experiencia que arrancamos hoy. Y pues a todos que nos sigan en nuestras redes, si quieren que sigamos así como con este formato de historias y eso, pues vamos a estar dejando el correo para que nos envíen historias y poderlas contar y analizarlas aquí con David. David, gracias por un video más. No, gracias a ti, Joan. Estuvo muy interesante el formato y bueno, no olviden darle like, suscribirse y dejar comentarios. Ahí los vamos a estar leyendo pues, con mucho amor y mucho cariño. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.